Iniciamos la semana número 13. En el área de matemática 1 vamos a trabajar el tema de ecuaciones e inecuaciones de segundo grado. Veamos primero lo que son las ecuaciones de segundo grado. Recordemos, la forma general de escribir una ecuación de segundo grado es la siguiente: ax al cuadrado más bx más c igual a 0, donde a, b y c pertenecen al conjunto de los números reales y a tiene que ser diferente de 0. Para resolver una ecuación de segundo grado, lo podemos hacer utilizando la factorización o aplicando la fórmula general, que es la siguiente: x es igual a negativo b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo dividido entre 2a. Ahí, observen, se trabaja con los coeficientes de la ecuación de segundo grado. Ahora, vamos a establecer el discriminante, que se representa con un triangulito, que viene a ser igual a b al cuadrado menos 4ac. Entonces, puedo decir que la primera raíz de mi ecuación cuadrática es igual a negativo b más la raíz cuadrada del discriminante dividido entre 2a. Y la segunda raíz es igual a negativo b menos la raíz cuadrada del discriminante dividido entre 2a. Ahí están viendo, jóvenes, a través de la fórmula general podemos encontrar las dos raíces de la ecuación cuadrática. Analizando el discriminante de la ecuación cuadrática, ahí tenemos el discriminante b al cuadrado menos 4ac, podemos establecer el siguiente análisis. Si mi discriminante es igual a 0, las raíces de la ecuación cuadrática van a ser iguales. Si el discriminante es mayor que 0, las raíces de la ecuación cuadrática van a ser reales y diferentes. Pero si el discriminante es menor que 0, las raíces van a ser complejas y conjugadas. Tenemos aquí nuestra ecuación de segundo grado: ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Vamos a establecer las siguientes propiedades de sus raíces, conociendo las raíces de la ecuación cuadrática. Estas propiedades están fundamentadas a través del teorema de Bezier. Una de ellas viene a ser la suma de las raíces. Cuando sumamos las dos raíces de mi ecuación cuadrática, x1 más x2, lo podemos encontrar a través de la siguiente fórmula: negativo b entre a. Estamos utilizando ahí los coeficientes de la ecuación cuadrática. De igual manera, para encontrar el producto de las raíces, vamos a multiplicar la primera raíz con la segunda raíz y lo podemos obtener directamente aplicando la siguiente fórmula: c entre a. De igual manera, podemos establecer una diferencia entre las raíces. Cuando se establece la diferencia entre las raíces, quiere decir que voy a obtener el valor absoluto de la diferencia de las dos raíces. Y esto lo puedo obtener aplicando la siguiente fórmula: la raíz cuadrada del discriminante dividido entre 2a. Esas son las propiedades, las tres propiedades de las raíces que se fundamentan en el teorema de Bezier, pero tenemos otras propiedades. Veamos. Si yo conozco las dos raíces de mi ecuación de segundo grado, entonces puedo reconstruir la ecuación, puedo obtener la ecuación que me ha dado origen a esas dos raíces, aplicando la siguiente fórmula:
la variable al cuadrado, en este caso x al cuadrado, menos la suma de las dos raíces multiplicado por la variable, ¿no? Estamos utilizando la variable x multiplicado por x, más el producto de las dos raíces, igual a 0. De esa manera obtengo mi ecuación cuadrática cuyas raíces conozco. Cuando hablamos de raíces simétricas, quiere decir que si al sumar las dos raíces de la ecuación me va a dar 0, ¿no? Entonces puedo decir que negativo b entre a es igual a 0. Cuando hablamos de raíces recíprocas, estoy diciendo que si multiplico mis raíces me va a dar la unidad. Entonces puedo decir que c entre a es igual a 1. Vamos a ver ahora las inecuaciones de segundo grado. Recordemos que una inecuación de segundo grado con una incógnita es cualquier desigualdad que directamente o mediante transformaciones de equivalencia se pueden expresar de una de las siguientes formas o de las formas siguientes, ¿no? Tenemos acá ax al cuadrado más bx más c mayor que 0, o puedo decir ax al cuadrado más bx más c menor que 0. O también puedo decir ax al cuadrado más bx más c mayor o igual que 0. O puedo decir ax al cuadrado más bx más c menor o igual que 0. Ahí tenemos las cuatro formas en que puedo escribir una inecuación de segundo grado, ¿no? Mayor, menor, mayor igual, menor igual. Recordemos que en este caso la incógnita, la variable es x, y los coeficientes a, b y c pertenecen al conjunto de los números reales, tal que a tiene que ser diferente de 0. Ya hemos establecido las cuatro formas de cómo podemos escribir nuestra inecuación de segundo grado: mayor, menor, mayor igual, menor igual. Para resolver estas inecuaciones, significa que tenemos que encontrar el intervalo o intervalos de la recta real donde se va a verificar cada una de las desigualdades, según sea la forma o el caso. Para eso, vamos a distinguir tres casos según el estudio del discriminante. El discriminante es b al cuadrado menos 4ac. Antes de ver los tres casos, tenemos que observar nuestra inecuación y ver que a sea mayor que 0. Mayor que 0 quiere decir que mi coeficiente principal sea positivo. Si es menor que 0, o sea, si es negativo, lo primero que tengo que hacer es multiplicar por negativo 1 a toda la inecuación, ¿no? Ahora, determinado ya que mi coeficiente a es mayor o igual que 0, analizo cada una de las formas. Tenemos la forma 1, cuando mi inecuación cuadrática ax al cuadrado más bx más c es menor que 0. Entonces, voy a analizar los tres casos que se presentan en el discriminante, ¿no? Recordemos que puedo decir que mi discriminante es mayor que 0. Entonces, el conjunto solución de mi inecuación de segundo grado va a estar dado por un intervalo abierto en ambos extremos, ¿no? Ahí tenemos x pertenece abierto en x1 y abierto en x2. Si mi discriminante es igual a 0, el conjunto solución de mi inecuación va a ser el conjunto vacío. De igual manera, si mi discriminante es menor que 0, el conjunto solución de mi inecuación también va a ser el conjunto vacío. Veamos la forma 2, cuando mi
inecuación cuadrática ax al cuadrado más bx más c es mayor que 0. También analizamos los tres casos que se dan en el discriminante, analizando el discriminante, y tenemos que si el discriminante es mayor que 0, el conjunto solución de mi inecuación va a ser la unión de estos dos intervalos, de menos infinito abierto hasta x1, que también es abierto, unido de x2 hacia el positivo infinito. Si mi discriminante es igual a 0, el conjunto solución pertenece al conjunto de los números reales sin considerar al punto, o sea, a x1, que va a ser igual a x2. Y si mi discriminante es menor que 0, el conjunto solución es todos los números reales, es toda la recta real, o sea, de menos infinito a más infinito. En la tercera forma de mi inecuación de segundo grado, ax al cuadrado más bx más c menor o igual que 0, entonces voy a observar los tres casos del discriminante. Si el discriminante es mayor que 0, el intervalo o el conjunto solución de mi inecuación cuadrática va a ser un intervalo cerrado, ¿no? En ambos extremos de x1 y x2. Si es igual a 0, el conjunto solución es a un punto. Las dos raíces son iguales. Y si es menor que 0 mi discriminante, el conjunto solución de mi inecuación es el conjunto vacío. Veamos la cuarta forma. Ax al cuadrado más bx más c mayor o igual que 0. Analizando los tres casos del discriminante, podemos establecer lo siguiente, que si el discriminante es mayor que 0, mi conjunto solución viene a ser la unión de estos dos intervalos, de menos infinito hasta x1 cerrado, unido desde x2 cerrado hacia positivo infinito abierto. Si el discriminante es igual a 0, mi conjunto solución va a ser los números reales. De igual manera, si mi discriminante es menor que 0, el conjunto solución también va a ser los números reales. Muy bien, jóvenes, hemos visto ahí los tres casos cuando analizamos el discriminante, de qué forma va a ser nuestro conjunto solución, sea mi inecuación menor, mayor, mayor igual o menor igual, ¿no? Un método práctico para determinar los intervalos de una inecuación cuadrática viene a ser el método de los puntos críticos. Pero este método se aplica solamente cuando el discriminante es mayor que 0. Entonces, lo primero que tengo que hacer es expresar mi inecuación en dos factores, ¿no? Mi polinomio p de x igual a ax al cuadrado más bx más c, llevándolo a p de x igual a por x menos x1 por x menos x2, ¿no? De acuerdo al signo, va a ser negativo o positivo mi factor, de acuerdo a la característica de la ecuación, ¿no? Una vez obtenido estos dos factores, encuentro los puntos críticos, o sea, de espejo la variable x, y los ubico en la recta real. Ubicándolos en la recta real, vamos a analizarlos agrupando las dos formas, la primera y la tercera, que es menor o menor igual. Trazamos ahí la recta, ubicamos el punto x1 y el punto x2, ¿no? Ahí tenemos ubicados nuestros dos puntos en la recta real. Identificamos tres intervalos. 1, 2, 3. Son tres intervalos. Escribo los puntos más los signos, ¿no? Más, menos, más. Cuando se trata de que mi inecuación es menor o menor igual,
El intervalo de la solución que va a verificar la desigualdad se encuentra en el intervalo de signo negativo. Entonces ahí lo sombreamos, ¿no? De igual manera, cuando grafico la recta real, para identificar en el caso 2 y 4, o sea, cuando es mayor y mayor igual, también ubicamos los puntos, x1 y x2. También tenemos 3 intervalos. Colocamos de igual manera el signo más, el signo menos y el signo más. Pero cuando se trata de que es mayor o mayor igual, el intervalo solución se encuentra en los intervalos de signo positivo. Ahí lo tenemos sombreado. Es una forma de aplicar el método de los puntos críticos. Muy bien, jóvenes, hasta acá hemos terminado con la parte teórica del tema. Vamos a aplicar toda esta teoría en la resolución de los ejercicios. Ustedes pueden afianzar la información con el texto que ustedes tienen y pasamos pues entonces a la resolución de los ejercicios y problemas.